Mi marido me escupió en la cara delante de su madre y de su hermana, y ellas aplaudieron. Me fui sin decir una palabra, pero 5 minutos después, la casa se estremeció cuando hice una llamada. La sala entera se quedó en silencio. La saliva aún estaba húmeda en mi mejilla cuando oí los aplausos. 3 pares de manos golpeando en perfecta sincronía, como si hubieran ensayado aquel momento. Mi suegra, Regina, estaba sentada en su butaca favorita, con esa sonrisa satisfecha que había aprendido a temer en los últimos 12 años. Mi cuñada Juliana estaba tirada en el sofá como si estuviera viendo su programa de televisión favorito. Y mi marido, Daniel, el hombre con quien me había casado, amado y apoyado en todo, estaba allí con el rostro contraído de asco, mirándome como si yo fuera algo que se hubiera raspado del zapato. Por fin, dijo Regina con la voz chorreando aprobación. Por fin alguien la puso en su lugar. La discusión había empezado por algo tan trivial que apenas podía recordar qué era. Algo sobre planes para la cena, o quizás sobre recoger la ropa de la tintorería. Estos días, todo lo que yo hacía estaba mal a sus ojos. Era muy lenta, muy rápida, muy ruidosa, muy callada, respiraba mal, según ellos. Antes de continuar, comenta desde dónde estás viendo y suscríbete al canal. Nos encantaría ver hasta dónde están llegando nuestras historias. Pero esta vez, cuando intenté explicar mi postura, algo que rara vez hacía, Daniel simplemente se acercó a mí y me escupió directamente en la cara, sin aviso, sin escalada, solo pura humillación calculada. La humedad corría por mi mejilla mientras yo me quedaba allí congelada. En 12 años de matrimonio, pese a todos los cambios graduales, pese a todas las pequeñas crueldades que se habían vuelto nuestra normalidad, nada me preparó para este momento. Eso no era rabia, era un desprecio tan completo que dejé de existir como ser humano a sus ojos. Eso es lo que pasa cuando no sabes cuál es tu lugar, añadió Juliana, examinando sus uñas perfectamente hechas. Quizá ahora aprenda a mantener la boca cerrada. Mi lugar, casi me reí de la ironía. No tenía ni idea de cuál era mi lugar. No me limpié la cara, no lloré, no grité, no me defendí, no hice ninguna de las cosas que una persona normal haría cuando su cónyuge la humilla públicamente de la manera más degradante posible. En cambio, hice algo que me sorprendió incluso a mí. Sonreí. No era una sonrisa feliz, ni siquiera una sonrisa de rabia. Era la sonrisa de alguien que acababa de darse cuenta de que el juego por fin había terminado. Tienes toda la razón, dije con calma, mi voz firme a pesar de todo. Todo el mundo debería saber cuál es su lugar. Daniel parecía confundido. No era la reacción que esperaba. Se había acostumbrado a mis lágrimas, a mis disculpas, a mis intentos desesperados por calmar las cosas y restaurar la paz. Durante meses, todo enfrentamiento terminaba conmigo cediendo, aceptando la culpa, prometiendo mejorar. Pero aquella mujer, la que pedía perdón por existir, que se hacía cada vez más pequeña para acomodar la creciente crueldad de ellos, había muerto en el momento en que su saliva tocó mi rostro. Me di la vuelta y caminé hacia la cocina, sintiendo sus ojos en mi espalda. Detrás de mí, pude oírlos susurrar, probablemente planeando el siguiente movimiento en este juego retorcido que estaban jugando con mi vida. Lo que no sabían era que yo había descubierto las reglas meses atrás. En la cocina, tomé mi móvil con unas manos que no temblaban. Eso me sorprendió. Pensé que estarían temblando, pensé que estaría desmoronándome ahora. En cambio, me sentí más tranquila que en años. Deslicé por mis contactos hasta encontrar el nombre que buscaba. Marcelo, abogado, mi hermano, contestó al primer tono. Llegó la hora, dije simplemente. ¿Estás segura? Su voz era suave, pero profesional. Ya habíamos tenido esa conversación antes, planeado para este momento. Me escupió en la cara Marcelo, delante de su madre y de su hermana. Ellas aplaudieron. El silencio al otro lado duró varios segundos. Cuando Marcelo volvió a hablar, su voz había cambiado por completo. Estaré ahí en 30 minutos. No les digas nada más. No expliques, no discutas, no pidas disculpas. Solo espera. He estado esperando 3 meses. Lo sé. Y ahora se acabó. Colgué y me quedé en mi cocina. La cocina donde había cocinado miles de comidas para personas que me veían como una empleada, donde había limpiado después de reuniones a las que en realidad no estaba invitada, donde había tragado mi orgullo tantas veces que había olvidado su sabor. La casa estaba extrañamente silenciosa ahora. No había más conversaciones en susurros desde la sala,
No había más risitas satisfechas, solo silencio. Volví hacia la sala y entonces los vi. Los tres estaban parados en el pasillo, con el rostro pálido, mirándome como si hubieran visto un fantasma. ¿A quién llamaste? La voz de Daniel había perdido toda su fanfarronería anterior. No respondí. Simplemente pasé junto a ellos hasta la ventana del frente y miré a la calle. Un sedán negro ya estaba entrando en nuestra cochera. Clara. La voz de Regina era aguda ahora, preocupada. ¿A quién llamaste? Me volví para enfrentarlos, y por primera vez en meses me sentí yo misma otra vez. No la versión disminuida de mí en que me había convertido, sino la mujer que solía ser, la mujer que tenía opiniones y límites y la fuerza para imponerlos. Llamé a alguien que sabe exactamente cuál es el lugar de cada uno, dije. Sonó el timbre, y el sonido pareció retumbar por la casa como un trueno. Daniel, Regina y Juliana miraron hacia la puerta, luego de vuelta hacia mí, luego uno al otro. Por primera vez desde que los conocía, parecían inseguros. El timbre volvió a sonar, más insistente. «¿Esta vez no vas a abrir?», pregunté amablemente. «Es tu casa, al fin y al cabo». Daniel se movió hacia la puerta con pasos vacilantes, como un hombre que camina hacia su propia ejecución. Cuando abrió, Marcelo entró con la carpeta en la mano, con el tipo de expresión que lo había convertido en uno de los abogados de divorcio más temidos del Estado. «Buenas noches», dijo, su voz cortando el silencio como una hoja. «Soy Marcelo Almeida y represento a la señora Clara Almeida. Tengo unos documentos que requieren su atención inmediata». La transformación en la sala fue instantánea. Regina, que había estado tan confiada y presuntuosa momentos antes, pareció encogerse en sí misma. El rostro de Juliana había quedado completamente blanco. Y Daniel, mi marido que me había humillado, que me había escupido en la cara como si yo no fuera nada, parecía a punto de vomitar. «¿Documentos?», logró balbucear. Marcelo abrió su carpeta con precisión deliberada. Papeles de divorcio, orden de restricción y algunos otros ítems que creo serán de particular interés para todos aquí. Le entregó a Daniel un grueso montón de papeles. Luego se volvió hacia Regina y Juliana, dando a cada una su propio juego de documentos. «Señoras», dijo con fría cortesía, «ustedes también están nombradas en varios de estos procedimientos». El silencio que siguió fue tan completo que pude oír el tic-tac del reloj de la cocina a 3 habitaciones de distancia. Este era el momento para el que yo había trabajado 3 meses. Desde que finalmente admití para mí misma que mi matrimonio no era solo problemático, era abusivo. No abusivo físicamente, aunque aquella noche ya cruzaba hasta esa línea, sino emocional, sistemática y deliberadamente abusivo. Pasaron años desarmándome, haciéndome cuestionar mi propio valor, mi propia cordura, mi propio derecho a existir en espacios que ellos consideraban suyos. Lo que no sabían era que en los últimos 3 meses yo había documentado todo. Cada comentario cruel, cada manipulación, cada vez que me aislaban de amigos o tomaban decisiones sobre nuestra vida en común sin consultarme. Había grabado conversaciones, guardado mensajes de texto y construido un caso que garantizaría que nunca más tendría que pedir disculpas por respirar. Marcelo miró alrededor de la sala con la expresión satisfecha de un hombre que acababa de entregar exactamente el tipo de justicia que su clienta merecía. «Señora Almeida», dijo, volviéndose hacia mí, «debemos discutir el cronograma para su transición a sus nuevos arreglos de vivienda». Asentí, sin confiar en mi voz. 3 meses de planificación, 3 meses de reuniones secretas y documentación cuidadosa, 3 meses fingiendo ser la misma mujer rota que ellos creían haber creado. Y todo había llevado a este momento. Detrás de mí, pude oír a Daniel pasar frenéticamente las páginas, su respiración volviéndose más rápida y más ansiosa con cada documento que leía. Regina sostenía sus papeles como si pudieran desaparecer si los soltaba. Juliana solo miraba los suyos, la boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. «Debe de haber algún error», dijo por fin Daniel, con voz aguda y desesperada. «Clara no haría esto, no podría». «Ah, pero lo hizo», respondió suavemente Marcelo. «La señora Almeida ha sido bastante minuciosa en sus preparativos. Creo que descubrirá que todo está muy en orden». Miré a las 3 personas que habían convertido mi vida en un infierno, que me habían convencido de que no valía nada, que habían celebrado mi humillación minutos antes. Ahora parecían tan pequeñas, tan impotentes. Y, por primera vez en años, sentí que podía respirar de nuevo. A la mañana siguiente,
Desperté en una habitación de hotel por primera vez en 12 años. Las sábanas estaban limpias y blancas, no encorvadas por el peso de las expectativas de otra persona. Por un momento, antes de que la memoria volviera, sentí paz. Luego, recordé el rostro de Daniel cuando Marcelo le entregó aquellos papeles. La forma en que sus manos temblaron mientras leía documento tras documento, cada uno más perjudicial que el anterior. La forma en que Regina se hundió cada vez más en su silla con cada página que pasaba. La forma en que Juliana se quedó completamente en silencio. Su habitual torrente de comentarios punzantes se secó como un pozo envenenado. Mi móvil vibró con mensajes que no me molesté en leer. Sabía lo que decían. Disculpas, explicaciones, promesas de que las cosas serían diferentes, las mismas mentiras que había oído durante años, solo que entregadas con más desesperación. Para entonces, Marcelo me había indicado que no respondiera a ningún contacto de ellos. Déjalos sudar, había dicho mientras me llevaba al hotel la noche anterior. Deja que se pregunten exactamente cuánto sabes y cuánta evidencia tienes. La verdad era que tenía más de lo que podían imaginar. Todo comenzó hace 4 meses con una llamada que era para Daniel, la voz jadeante e íntima de una mujer, preguntando si Danny iría esa noche, porque su marido estaba trabajando hasta tarde otra vez. Cuando le dije que había llamado al número equivocado, se rió y dijo: «Ah, es la esposa, qué vergüenza». Aquel único momento había destrozado las últimas ilusiones que tenía sobre mi matrimonio. No porque Daniel estuviera teniendo una aventura. En el fondo, creo que siempre lo supe, sino por cómo la mujer al teléfono había hablado de mí, como si yo fuera un chiste, como si fuera algo a despreciar y desechar. Colgué sin decir una palabra más, pero algo fundamental había cambiado dentro de mí. Por primera vez en años me enojé, de verdad, realmente enojada. No el resentimiento silencioso que venía cargando, sino una furia limpia y brillante que cortó toda la niebla de autoengaño que habían creado a mi alrededor. Aquella noche, mientras Daniel dormía a mi lado, probablemente soñando con su aventura, tomé una decisión. Iba a descubrirlo todo. Cada mentira, cada manipulación, cada cálculo cruel que me había llevado a este punto. Y entonces usaría ese conocimiento para recuperar mi vida. La investigación fue más fácil de lo que esperaba. Daniel era descuidado, excesivamente confiado. Mantenía el móvil desbloqueado cerca de mí, porque me había entrenado tan bien para no cuestionarlo nunca. La contraseña de su ordenador era nuestro aniversario de bodas. Un detalle que habría sido conmovedor si no estuviera usando ese ordenador para coordinar su traición. Lo que encontré en su vida digital me dejó físicamente enferma. No solo la aventura, aunque eso ya era bastante devastador, sino las conversaciones con su madre y su hermana, planeando formas de hacerme más manejable, las bromas sobre mi apariencia, mi inteligencia, mi valor como ser humano, la crueldad casual de personas que me veían como un inconveniente que tolerar en lugar de una persona a quien amar. Había conversaciones de texto que se remontaban a años, donde estrategizaban cómo aislarme de mis amigos. Regina había escrito realmente un plan para hacerme financieramente dependiente de ellos, sugiriendo que Daniel me desalentara de trabajar y luego usara el dinero como un arma para controlar mi comportamiento. Es demasiado independiente, había enviado Regina a Juliana. Necesitamos hacerle entender que su comodidad depende enteramente de mantenernos felices. La respuesta de Juliana era aún peor. No te preocupes, mamá. Con unos años de esto, estará tan rota que ni recordará quién solía ser. Leer esas palabras fue como morir y renacer al mismo tiempo. La parte de mí que aún esperaba una reconciliación, que todavía buscaba excusas para su comportamiento, murió al instante. Pero algo más fuerte ocupó su lugar, la determinación de demostrarles lo equivocados que estaban en todo. Llamé a Marcelo esa misma noche. Mi hermano siempre había sido protector conmigo, pero también respetaba mi matrimonio lo suficiente como para no interferir. Cuando le conté lo que había descubierto, el silencio en el teléfono se prolongó tanto que pensé que la llamada se había cortado. «Clara», dijo por fin, con la voz quebrada por la emoción, «¿cuánto tiempo lleva pasando esto?» «Años», admití. Pero creo que estaba demasiado cerca para ver con claridad. Seguía pensando que si solo me esforzaba más, si solo me convertía en lo que ellos querían. «Esto no es culpa tuya», dijo con firmeza. «Nada de esto es culpa tuya, pero vamos a asegurarnos de que enfrenten las consecuencias por lo que han hecho». Marcelo me conectó con un detective privado discreto especializado en casos domésticos. En semanas lo habíamos documentado todo.
la aventura, que resultó involucrar a una vecina casada llamada Renata Camargo, cuyo marido viajaba a menudo por trabajo. La manipulación financiera, incluidas tarjetas de crédito que Regina había abierto a mi nombre sin mi conocimiento. El abuso emocional sistemático que había sido tan gradual que casi me convencí de que era normal. Pero la evidencia más demoledora vino de algo que empecé a hacer por mi cuenta. Comencé a grabar conversaciones con un pequeño dispositivo que Marcelo me había dado. No todas, solo aquellas en que sentía que estaban planeando algo particularmente cruel o revelando algo importante sobre sus verdaderos sentimientos. Las grabaciones eran devastadoras, horas de audio donde Trent y Ceci discutían sobre mí como si fuera un problema que resolver en lugar de un miembro de la familia que valorar. La voz de Regina, helada, instruyendo a Daniel sobre cómo hacerme sentir culpable por gastar dinero en mí misma. La risa de Juliana mientras describía esparcir rumores sobre mí entre otros miembros de la familia, asegurándose de que yo quedara aislada en las reuniones. La peor grabación fue de apenas 2 semanas atrás. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando los oí conversando en la sala. Algo en su tono me hizo encender la grabadora. Se está volviendo desconfiada, decía Daniel. Renata cree que puede saber lo nuestro. ¿Y qué? La voz de Regina era desdeñosa. ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Irse? No tiene a dónde ir. Nos aseguramos de eso. Además, añadió Juliana, aunque lo descubriera, ¿quién le creería? Llevamos años asegurándonos de que todos sepan lo inestable que es, lo celosa y paranoica que se pone. Estaban planeando desacreditarme antes incluso de que yo descubriera la aventura. Se preparaban para manipularme psicológicamente, para hacerme cuestionar mi propia cordura, para asegurarse de que, incluso si encontraba pruebas de su traición, nadie se pusiera de mi lado. Pero me subestimaron o, mejor dicho, subestimaron a quien yo era antes de pasar años intentando borrar a esa persona. Yo era Clara Almeida, hermana de uno de los abogados de divorcio más exitosos del estado. Tenía un máster en psicología, lo que significaba que entendía exactamente lo que me estaban haciendo y cómo documentarlo adecuadamente. Tenía amigas que ellos no conocían, recursos que nunca se tomaron la molestia de investigar y una fuerza que presumieron haber destruido por completo. Y, lo más importante, tenía algo que nunca esperaron que desarrollara: paciencia. Durante 3 meses, seguí desempeñando el papel de esposa rota y sumisa, mientras construía metódicamente un caso que los destruiría. Sonreí, pedí perdón, hice la cena y fingí que todo era normal, mientras en secreto grababa su crueldad y documentaba sus delitos. La parte más difícil no fue recolectar pruebas, fue fingir que nada había cambiado, seguir dejándolos herirme mientras esperaba el momento adecuado para contraatacar. Cada insulto que absorbí, cada humillación que soporté, cada vez que me mordí la lengua cuando me trataron como basura, todo fue al servicio de este momento. Mi móvil sonó, interrumpiendo mis pensamientos. El nombre de Marcelo apareció en la pantalla. ¿Cómo te estás sosteniendo?, preguntó cuando contesté. Mejor de lo que esperaba, dije, y me di cuenta de que era verdad. A pesar de todo, del fin de mi matrimonio y de la destrucción de lo que pensé que era mi familia, me sentía más ligera que en años. Bien, porque ya están intentando contraatacar. Daniel llamó a mi despacho a las 6 de la mañana, alegando que habías tenido un colapso mental y exigiendo que devolviéramos su propiedad robada. Me reí. De verdad me reí. Propiedad robada. Aparentemente considera tu recopilación de pruebas como robo. También está alegando que tú tienes una aventura, lo cual es irónico, dadas las circunstancias. Déjame adivinar. Idea de Regina, probablemente. Ella llamó 20 minutos después que Daniel, sugiriendo que podríamos sentarnos y resolver esto como adultos razonables. Parece pensar que esto es algún tipo de riña conyugal que se resuelve con la charla correcta. La ilusión era casi impresionante. Incluso, ante pruebas documentadas de su abuso sistemático, aún no podían aceptar que sus acciones tenían consecuencias. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora descubrirán que esto no es solo sobre divorcio. El fraude financiero que Regina cometió al abrir tarjetas de crédito a tu nombre conlleva cargos penales. La campaña de acoso que han llevado a cabo contra ti puede constituir imposición intencional de sufrimiento emocional. Y la aventura de Daniel con una mujer cuyo marido es un empresario local prominente puede tener algunas consecuencias sociales interesantes. Mi estómago se contrajo con algo que podría haber sido culpa. Marcelo, no quiero destruirlos.
Solo quiero que me dejen en paz. Clara. Su voz era suave pero firme. Pasaron años intentando destruirte, sistemática, deliberada y cruelmente. Celebraron tu humillación. Planearon tu colapso emocional. Te robaron, mintieron sobre ti y convirtieron tu propio matrimonio en un arma contra ti. Tenía razón. Lo sabía, pero 12 años de condicionamiento no desaparecen de la noche a la mañana. La elección es tuya, continuó Marcelo. Podemos resolver esto discretamente con términos generosos para ti y consecuencias mínimas para ellos. O podemos dejar que enfrenten todas las ramificaciones legales y sociales de sus actos. Pero debes decidir antes de que se den cuenta del tamaño del problema en que están. Por la ventana del hotel podía ver la ciudad despertando, gente yendo al trabajo, a la escuela, a vidas que tenían sentido. Vidas normales, donde los cónyuges no se escupen, donde las suegras no conspiran contra las esposas de sus hijos, donde las familias funcionan con respeto básico y decencia humana. Yo quería esa vida. Quería ser una de esas personas caminando con propósito por la acera, yendo hacia algo bueno en lugar de huir de algo terrible. ¿Cómo sería el acuerdo discreto?, pregunté. ¿Términos de divorcio generosos? La casa, la mayoría de los bienes y acuerdos vinculantes de que no tendrán contacto contigo de ahora en adelante. Evitan cargos penales y la vergüenza pública. Tú obtienes tu libertad y seguridad financiera. ¿Y la alternativa? Proceso completo, exposición pública de la aventura, del fraude financiero, del abuso sistemático. Podrían enfrentar cárcel, quiebra, destrucción social completa. Cerré los ojos e intenté imaginar a Daniel en prisión, a Regina enfrentando cargos penales, la reputación perfecta de Juliana en ruinas. 3 meses atrás, la idea me habría horrorizado, pero eso fue antes de oír horas de grabaciones donde se reían de mi sufrimiento. Necesito oír una de las grabaciones otra vez, dije de repente. De verdad, por favor, necesito recordar exactamente quiénes son. Marcelo guardó silencio un momento y luego oí teclear. Segundos después, mi móvil vibró con un archivo de audio. Le di a reproducir y oí mi propia voz, primero preguntando si alguien quería más café. Luego, la respuesta de Regina. Está tan desesperada por complacernos, ¿no? Como un perro pidiendo sobras. La risa de Juliana. Al menos los perros son útiles. La voz de Daniel, fría y desdeñosa. A veces me pregunto qué vi en ella. Se ha vuelto tan patética con los años. Viste un felpudo, había respondido Regina, y en eso exactamente la convertimos. Apagué la grabación y me senté en el silencio de mi habitación de hotel. Esas eran las personas que fingieron amarme, que habían estado en mi boda y prometieron valorarme como familia. Esas eran las personas que habían destruido sistemáticamente mi autoestima mientras me hacían sentir agradecida por el privilegio. Cuando llamé de vuelta a Marcelo, mi voz estaba firme y clara. Quiero que enfrenten todas las consecuencias, dije, todas. La guerra apenas comenzaba. 3 días después de que se entregaran los papeles del divorcio, Daniel apareció en mi hotel. Yo estaba sentada en el vestíbulo con mi café, viendo las noticias de la mañana cuando lo vi entrar por las puertas de vidrio. Parecía fatal, sin afeitar, con ropa arrugada. Ese tipo de desarreglo desesperado que viene de no dormir durante días. El personal del hotel intentó detenerlo, pero su voz resonó por el suelo de mármol mientras exigía ver a su esposa. Ex esposa, corregí en silencio. Los papeles habían sido muy claros al respecto. Clara, por favor. Estaba a 3 metros de mí, lo bastante cerca como para ver sus ojos enrojecidos. Necesitamos hablar. Lo miré por encima de mi taza. Aquel hombre con quien había compartido la cama durante 12 años. Y no sentí nada, ni rabia ni tristeza, ni siquiera el eco tenue del amor. Solo una leve curiosidad por lo que pensaba que podría decirme que me importara. Habla ahora, dije simplemente. Miró alrededor del vestíbulo concurrido, aparentemente esperando privacidad para cualquier actuación que hubiera planeado. Como no me moví, a regañadientes tomó la silla frente a mí. Esto se salió de control, empezó, con el mismo tono que había usado una vez para explicarme por qué yo estaba exagerando la última crueldad de su madre. Sé que tuvimos nuestros problemas, pero divorcio, cargos penales. Clara, esto es una locura. Lo es. Di otro sorbo de café. ¿Qué parte te parece una locura? ¿La parte en que me escupiste en la cara o la parte en que tú y tu familia pasaron años destruyendo sistemáticamente mi autoestima mientras se reían a mis espaldas? Su rostro se puso rojo.
Esas grabaciones, no puedes usarlas. Grabar a la gente sin su consentimiento es ilegal. Casi sonreí. Claramente Regina había hecho alguna investigación y le había dado esa línea. En realidad, en este estado, solo una parte necesita consentir una grabación. Como yo estuve presente en todas las conversaciones que grabé, son perfectamente legales. La coloración abandonó su cara. ¿Planeaste esto, todo esto? ¿Estabas planeando destruirme? No, Daniel, planeé salvarme. Hay una diferencia. Se inclinó hacia adelante y por un momento vi un destello del hombre del que me enamoré hace tantos años, antes de que su madre lo convenciera de que amarme era una debilidad, antes de que aprendiera que la crueldad podía disfrazarse de fuerza. Clara, sé que cometí errores, todos los cometemos, pero somos familia. Las familias resuelven los problemas juntas, no se destruyen en los tribunales. Familia. Repetí la palabra como si fuera extranjera. Daniel, ¿recuerdas lo que dijo tu madre cuando supo que tuve un aborto espontáneo hace 3 años? Sus ojos se apartaron de los míos. Claro que lo recordaba. Dijo que probablemente era lo mejor, ya que yo seguramente criaría a otro débil de todos modos. Y tú, mi marido, el padre de ese bebé perdido, simplemente te sentaste allí y asentiste. Mamá estaba alterada. Tu madre fue cruel, y tú permitiste su crueldad porque era más fácil que defender a tu esposa. Dejé mi taza en la mesa. Fue cuando debí haberme ido, pero me quedé porque pensé que las familias resuelven problemas juntas. Pensé que si me esforzaba más, te amaba más, me hacía más pequeña, eventualmente me elegirías a mí en lugar de a ella. Daniel guardó silencio un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz fue más suave. Te amé, Clara. Aún te amo. No, dije con firmeza. Tú amabas tener a alguien a quien culpar por todo lo que iba mal en tu vida. Amabas tener a alguien que absorbiera el veneno de tu madre para no tener que lidiar con ella solo. Amabas tener un chivo expiatorio. Eso no es verdad. Tomé mi móvil y abrí la app de audio. ¿Quieres que ponga la grabación del mes pasado, donde le dijiste a tu madre que a veces te preguntabas si serías más feliz si yo simplemente desapareciera? O quizá aquella en que Juliana sugirió que probablemente podrías internarme si me convertía en un problema demasiado grande? Se quedó completamente inmóvil. No tienes una grabación de eso, pero la tenía, y los dos lo sabíamos. Yo estaba en el baño cuando esa conversación en particular sucedió y dejé la grabadora en la mesa de centro. La calidad del audio era perfecta. Daniel, déjame dejarte algo muy claro. Durante 3 meses documenté todo, cada conversación, cada mensaje de texto, cada correo. Tengo grabaciones de tu madre instruyéndote sobre cómo manipularme psicológicamente. Tengo evidencia de la tarjeta de crédito que abrió a mi nombre. Tengo pruebas de tu aventura, incluidos recibos de hotel y fotos que Renata te envió y que encontré en tu móvil. Sus manos temblaban ahora. Clara, si eso sale, mi empleo, mi reputación, debiste pensarlo antes de decidir humillarme delante de tu familia. Estaba enojado. Dije cosas que no quería decir. Hice cosas de las que me arrepiento. Pero destruir toda mi vida no va a arreglar nada. Estudié su rostro, buscando algún signo de remordimiento genuino, algún reconocimiento de los años de dolor que me causó. Lo que vi, en cambio, fue el mismo pánico egoísta que vi la noche en que Marcelo entregó los papeles. No estaba arrepentido de lo que me había hecho, estaba arrepentido de enfrentarse a consecuencias. Tu vida no está destruida, Daniel, solo está siendo finalmente expuesta por lo que realmente es. Mi móvil vibró con un mensaje de Marcelo. El marido de Renata descubrió la aventura. También está pidiendo el divorcio. Quizá quieras mantenerte alejado de las redes sociales por un tiempo. Le mostré el mensaje a Daniel, observando cómo su rostro palidecía. Dios mío, murmuró. Paulo lo sabe. Paulo Figueiredo era un empresario local prominente, el tipo de hombre cuyo círculo social se superponía significativamente con la red profesional de Daniel, el tipo de hombre que no toleraría ser hecho el ridículo en silencio. Aparentemente, Paulo contrató a su propio detective cuando se puso desconfiado. Encontró todo lo que encontramos y algunas cosas más que se nos pasaron. Guardé el móvil. ¿De verdad pensaste que podrías tener una aventura durante meses en una ciudad de este tamaño sin consecuencias? Daniel se tapó la cara con las manos. Esto va a destruirlo todo. Mi empleo, mi posición en la comunidad, tu empleo en la firma de contabilidad que lleva los intereses comerciales de Paulo Figueiredo, pregunté.
Sí, imagino que eso puede volverse embarazoso. Me miró bruscamente. ¿Cómo? Daniel, nunca fuiste tan cuidadoso como pensabas, y ciertamente nunca prestaste atención a lo que yo realmente sabía sobre tu vida. Me levanté, súbitamente cansada de aquella conversación. Todos ustedes cometieron el error de presumir que yo era estúpida solo porque era amable. Confundieron silencio con ignorancia, sumisión con debilidad. Clara, por favor, podemos arreglar esto. Haré lo que sea, terapia, consejería, lo que quieras. Cortaré el contacto con mi madre y mi hermana, si hace falta. Por un breve momento, vacilé. Eso era lo que yo había querido tantos años, que me eligiera a mí, que pusiera nuestro matrimonio en primer lugar, que reconociera que el trato de su familia hacia mí estaba mal. Pero era demasiado tarde. No puedes cortar el contacto con tu madre y tu hermana, Daniel, porque en unas 2 horas serán arrestadas. Las palabras flotaron en el aire como sentencia de muerte. La boca de Daniel se abrió y cerró sin sonido. Arrestadas, consiguió por fin. A Regina por robo de identidad y fraude de crédito. La tarjeta de crédito que abrió a mi nombre constituye fraude grave. A Juliana por conspiración y acoso. Resulta que existen leyes contra coordinar campañas para aislar y abusar emocionalmente de miembros de la familia. No puedes estar hablando en serio. Estoy completamente en serio. Marcelo presentó los cargos ayer. La policía está entregando las órdenes esta mañana. Daniel se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Clara, no puedes hacer esto. Son familia. Son la única familia que me queda. Son criminales, Daniel. Y no son mi familia. Nunca lo fueron. Mi madre tiene 72 años. ¿Quieres mandar a una mujer de 72 a la cárcel? Quiero que una mujer de 72 años enfrente las consecuencias de sus actos. La edad no excusa la crueldad, y ciertamente no excusa el fraude. Paseaba ahora de un lado a otro, pasándose las manos por el pelo. Tiene que haber algo, alguna manera de arreglar esto. Devolveré el dinero. Haré que se disculpen. ¿Con qué dinero? Estás a punto de perder tu trabajo, ¿recuerdas? Y las disculpas no deshacen años de abuso sistemático. Sonó mi móvil, el nombre de Marcelo en la pantalla. Con permiso, le dije a Daniel y contesté. Hola, Marcelo. Listo. Ambos arrestos ocurrieron sin problemas. Regina intentó alegar que era demasiado frágil para las esposas, pero aparentemente no funcionó. Juliana exigió hablar con su abogado, lo cual es curioso, ya que está a punto de descubrir que su abogado tiene un conflicto de intereses. ¿Conflicto de intereses? Paulo Figueiredo usa la misma firma. No pueden representar a Juliana en un caso donde su cliente principal es la parte perjudicada. Miré a Daniel, que me observaba con ojos desesperados, intentando leer mi expresión. Gracias, le dije a Marcelo. Te llamo más tarde. Cuando colgué, Daniel me miraba como si fuera una desconocida. ¿Listo? Dijo simplemente. Clara, por favor, no. No. La palabra salió más dura de lo que pretendía. Se acabaron las complacencias, se acabaron las súplicas, se acabaron las excusas para gente que nunca me mostró un ápice de respeto genuino. Tomé mi bolso y empecé a caminar hacia el ascensor. ¿A dónde vas? Gritó Daniel detrás de mí. A ver a mi abogado. Tenemos mucha papelería que finalizar. Clara, espera. ¿Y nosotros? ¿Y nuestro matrimonio? 12 años no pueden simplemente desaparecer por un error. Me detuve y me di la vuelta hacia él. Estaba de pie en medio del vestíbulo del hotel, luciendo perdido, roto y completamente perplejo por el colapso del mundo que construyó sobre mi sufrimiento. Un error, dije con calma. Daniel, escupirme en la cara no fue un error. Fue el resultado inevitable de 12 años tratándome como si no importara. Era lo que siempre quisiste hacer, y finalmente reuniste el valor para hacerlo. Eso no es verdad. Sí, lo es. Y en el fondo lo sabes, así como sabes que tu madre y tu hermana están recibiendo exactamente lo que merecen. Así como sabes que Paulo Figueiredo tiene todo el derecho de destruir tu carrera por lo que hiciste con su matrimonio. Me giré de nuevo hacia el ascensor. Luego me detuve. ¿Quieres saber la verdad, Daniel? La verdadera verdad sobre nuestro matrimonio. Las puertas del ascensor se abrieron y entré. Dejé de amarte hace 2 años. La noche en que te reíste, cuando tu madre me llamó patética. La noche en que estuviste de acuerdo con ella en que yo tenía suerte de que alguien me quisiera, dije mientras las puertas comenzaban a cerrarse. Un poco de mí murió esa noche, y he estado muriendo un poco más cada día desde entonces.
Pero ya no me muero. Por primera vez en años, por fin estoy viva. Mientras el ascensor me alejaba de los escombros de mi matrimonio, sentí algo que no experimentaba desde hacía tanto que casi había olvidado qué era. Me sentí libre. Lo último que vi fue a Daniel de pie solo en el vestíbulo, rodeado de extraños, entendiendo por fin lo que era ser abandonado por las personas que se suponía debían amarlo. Fue una lección que debería haber aprendido hace mucho tiempo.